Aún no estoy seguro de por dónde debo empezar exactamente. Cada vez que intento recordar los detalles de nuestra expedición, me viene a la mente la silueta familiar, espantosamente majestuosa, del antiguo templo ahogado en picos nevados. Me parece que incluso ahora, mientras estoy sentado lejos del Tíbet, en algún lugar a lo lejos puedo oír esos sonidos vibrantes, parecidos al lejano gemido de los muros de piedra. Y la idea de que he contribuido a liberar un mal que lleva siglos durmiendo bajo capas de polvo me oprime el pecho con un peso insoportable. Quizá ese fue mi error más fatal. Había desoído las advertencias de los lugareños, moviéndome con demasiada obstinación por donde nadie debía pisar. Éramos 4, Michael, Rachel, Kevin y yo. Volamos a un pueblo al pie de una cordillera, habiendo hecho arreglos por adelantado para contratar guías y obtener permisos poco comunes. La condición principal era que no nos acercaríamos al templo prohibido. Pero nuestro plan era estudiar el lugar. Creíamos que era un antiguo edificio de una cultura desconocida, posiblemente relacionada con pueblos extinguidos. Como arqueólogo de profesión, no podía perder la oportunidad de descubrir algo sobre lo que solo había vagas leyendas. Se hablaba mucho del templo, como si estuviera embrujado por los fantasmas de quienes se atrevían a invadir el territorio sagrado, como si los muros estuvieran imbuidos de una maldición y las salas subterráneas sirvieran de prisión a alguna entidad sin nombre. Por supuesto, desechábamos esas historias. Las considerábamos meras invenciones para disuadir a los curiosos de vagar por su cuenta. No fuimos los primeros en mostrar interés. En los archivos encontré información de que a principios del siglo pasado un grupo ya había intentado penetrar allí y desapareció sin dejar rastro. Pero los hechos exactos no han sobrevivido, solo algunas notas en la prensa local de la época. Pensamos que se debía a las duras condiciones de la montaña y a la falta de preparación. Sin embargo, cuando llegamos al pueblo y encontramos a nuestro guía, un hombre de unos 50 años llamado Paul, de repente se quedó en un silencio espantoso al mencionar el templo. No insultó ni nos desanimó directamente, pero su rostro se volvió pálido, su mirada enajenada. Nos condujo a una pequeña casa en las afueras, y allí, más allá de una estrecha calle empedrada, vimos unos viejos puestos con ordenanzas locales. La mayoría estaban escritas de tal forma que asustaban. No vayan allí. El templo está cerrado. Los infractores se enfrentarán a responsabilidades penales. Pero detrás de la redacción oficial había una ansiedad más profunda, casi primitiva. Convencimos a Paul para que trabajara con nosotros. Le prometimos pagarle generosamente y le aseguramos que éramos cuidadosos y teníamos experiencia. Al final, accedió a conducirnos la distancia de un día de viaje hasta el lugar donde, según él, el camino al templo estaba interrumpido por fallas. Más allá sería peligroso ir, y se negó. Esto nos bastó. Lo principal era encontrar el camino, y entonces pensamos, lo solucionaríamos. Pero ya en aquellos primeros días, la extraña atmósfera empezó a pesarme. Michael, zoólogo e investigador de la vida salvaje, se había dado cuenta varias veces de que cerca de las montañas todo respiraba un silencio absoluto, como si los pájaros y los animales evitaran la zona. Rachel, estudiante de geología, dijo que durante una breve acampada sintió una ligera vibración en el suelo, como si algo se moviera debajo. Y Kevin, nuestro fotógrafo y aventurero, dijo que parecía alegre, pero que por la noche se estremecía con cada susurro. Pude ver cómo se tensaba cuando una rama crujía cerca. Cuando llegamos al punto en el que Paul dijo que no nos llevaría más lejos, montamos el campamento. Se despidió, aceptando el resto de la tarifa acordada, y nos aconsejó que volviéramos a sopesarlo todo. Al despedirse, dijo con una voz grave y ronca que nunca le había oído antes: «Piensa que no te he engañado. No he tenido nada que ver». Y se alejó como una sombra, perdido entre las rocas grises. Entonces decidimos descansar e ir al templo por la mañana,
para tener toda la luz del día a nuestras espaldas. La noche transcurrió inquieta. Soñé con imágenes vagas, con rostros de piedra que gritaban en silencio, con una enorme puerta que se adentraba en el abismo. Me desperté con un sudor frío y vi que Michael también estaba sentado, con los brazos alrededor de la cabeza. Debíamos de haber tenido un sueño parecido. Con las primeras luces del día, recogimos las tiendas y nos pusimos en marcha. El camino apenas era visible y desaparecía de vez en cuando entre las rocas. El aire era cada vez más fino y nuestros pulmones trabajaban duro. De vez en cuando nos topábamos con extrañas señales en las rocas, imágenes ruinosas talladas en la piedra. Era difícil entender su significado, pero intuitivamente los veía como advertencias más que como saludos. A la hora de comer, habíamos subido a una pequeña meseta, desde donde teníamos una vista impresionante. A lo lejos se veían altos muros que parecían una fortificación desde lejos. Al principio pensamos que se trataba de los restos de una fortaleza, pero al inspeccionarlos más de cerca, nos dimos cuenta de la silueta de unas estatuas a los lados de la puerta. Parecía ser el templo, o, para ser más correctos, todo el complejo de culto. Solo pensar en lo enorme que era esta estructura me daba escalofríos por dentro. A medida que nos acercábamos, se hizo evidente. El templo era, en efecto, casi idéntico a la fortaleza. La puerta estaba cerrada con enormes trampillas cubiertas de hierro, pero a su derecha había una brecha abierta, probablemente una mampostería parcialmente derrumbada. Decidimos entrar por allí. Había escalones agrietados al pie de los muros, cerca de la puerta. Había columnas con los rostros de algunas deidades o demonios tallados en ellas. Me llamó la atención que la mayoría de esos rostros tenían los ojos cosidos o arrancados, con la boca abierta en un grito mudo. Algo siniestro había en estas imágenes que me aceleró el corazón. Rachel cogió un martillo geológico y golpeó suavemente la piedra, murmurando que el material era muy antiguo, pero que había sido trabajado con la más fina artesanía. Yo ya no podía pensar en la artesanía. Cada vez me invadía más la sensación de que una fuerza alienígena me presionaba literalmente la mente. Pasamos la brecha y nos encontramos en un patio rodeado de gruesos muros. Todo allí estaba cubierto de musgo, fragmentos de estatuas, vigas caídas y fragmentos rotos. El templo parecía abandonado desde hacía mucho tiempo, pero de un modo extraño sentí como si nos estuvieran observando en silencio y con atención. Michael susurrando, ¿alguien ve algún ser vivo? No obtuvo respuesta. No se veían ratones, ni pájaros, ni siquiera insectos. Un vacío total. Decidimos dividirnos en dos grupos. Kevin y Rachel fueron a inspeccionar el lado este del patio, mientras que Michael y yo fuimos al lado oeste. En el centro del patio había un enorme altar de piedra rodeado por 4 estatuas. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que las estatuas no eran seres humanos, sino algo con extremidades desproporcionadamente largas, cuerpos curvados y extraños tocados. Tenían ojos saltones y colmillos en la boca. Tal vez fueran deidades o guardianes, pero no dejaban de tener una crueldad grotesca. Michael sacó su cámara y sacó unas cuantas fotos, y fue entonces cuando oímos los gritos, que venían de la otra dirección, por donde se habían ido Kevin y Rachel. Corrimos hacia allí, atravesando las losas cubiertas de maleza. Resultó que Rachel se había resbalado, y junto con Kevin había caído en una estrecha grieta cubierta de escombros de piedra esparcidos. Kevin estaba agarrado a un saliente y Rachel así a sus hombros. Por suerte, sus heridas no eran demasiado graves, solo magulladuras y un susto. Les ayudamos a salir. Mientras los sacaban, miré dentro del agujero. Una profunda cavidad se abría bajo mí, como si se tratara de un túnel o pasillo subterráneo. La linterna solo dejaba entrever unos escalones de piedra que descendían. Bajo tierra, susurré. Aquí podría haber todo un laberinto. Kevin, sacudiéndose nervioso, se ofreció sin mucho entusiasmo a bajar.
pero decidimos no arriesgarnos sin antes inspeccionar las estructuras sobre el suelo. Un rápido vistazo al patio nos indicó que había una entrada central al edificio principal, altas puertas revestidas de hierro que conducían a la penumbra de los pasillos. También observé que a la izquierda de la entrada había una pequeña puerta lateral, entreabierta, que olía a aire viciado y frío. Decidimos comprobar primero el pasadizo lateral, suponiendo que podría conducir a los cuartos de servicio. Daba un poco de miedo entrar en una habitación con persianas gigantes. Resultó que el pasillo lateral conducía a una habitación mohosa. Había polvo y el tiempo parecía congelado. Encontramos una pequeña sala llena de estatuas agrietadas de un hombre con muchos brazos. Algunos de los brazos estaban rotos, tirados uno al lado del otro en el suelo. Tuve la impresión de que alguien había destrozado deliberadamente estas figuras, quizá en un arrebato de ira o por el deseo de cerrar el templo. Cuando profundizamos, encontramos algunas herramientas oxidadas, cofres, que contenían un conjunto de placas metálicas con escritos incomprensibles. Escudriñé los símbolos, líneas afiladas y garabatos como si fueran runas de un alfabeto desconocido. Una de las placas tenía grabada una escena. Una criatura con largos colmillos sentada en un trono, con figuras humanas bailando y retorciéndose a su alrededor. Michael se me acercó y me dijo: «Parece como si estuvieran adorando alguna fuerza oscura y luego intentaran destruir ellos mismos los rastros de ella». Asentí, aferrándome al borde de la caja, y sentí que se me ponía la carne de gallina. La voz de advertencia de Paul sonaba cada vez más en mi cabeza, aunque no recordaba que lo hubiera mencionado específicamente. Era como si el propio templo me susurrara sus frases de la noche anterior. Seguimos mirando a nuestro alrededor hasta que dimos con una escalera que conducía al primer piso. La curiosidad nos pudo, aunque noté que cada uno de nosotros miraba alrededor con nerviosismo cada vez más a menudo. En un momento me pareció ver una figura humana junto al rellano de la escalera, pero cuando subí corriendo no vi nada, solo el vacío y los débiles rayos de sol que entraban por las grietas de la pared. El primer piso eran pasillos estrechos, con nichos donde había urnas o vasijas de algún tipo. Rachel sacó una vasija, con la esperanza de ver lo que había dentro, pero la tapa estaba pegada a las paredes de arcilla. Estuvo a punto de dejarla caer cuando oyó un sonido grave, como un susurro, procedente de la propia cerámica. Yo estaba cerca y también sentí el aire del interior como si vibrara. Michael se ofreció a romper la vasija, pero yo se lo prohibí. Podría haber algo ahí dentro que era mejor no molestar. El ambiente ya estaba caldeado. Pronto llegamos a un gran arco, más allá del cual había una sala iluminada por una tenue luz azulada que entraba por estrechas ventanas. En el suelo había un círculo de signos tallados en piedra, y a su alrededor tambores o casquetes de tambor cubiertos de símbolos. Tal vez se tratara de un santuario. En el centro del círculo había una losa de piedra, y sobre ella algo parecido a cadenas. Empecé a darme cuenta de que aquel lugar se utilizaba en rituales para contener o cerrar algo. Había una corriente de aire fresco alrededor, y me pareció que en el silencio de la sala latía el eco de una fuerza viva. Rachel dijo: «Me siento mal. El aire de aquí es como venenoso». Mientras intentábamos darnos cuenta de lo que era este lugar, oímos el sonido de unos pasos detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta enseguida. Estaba vacío, pero hubiera jurado que vi una sombra parpadear junto al pilar. Kevin gritó: «¿Hola?», y nuestro fantasmal visitante pareció desaparecer. En ese momento se me ocurrió que tal vez no estábamos solos, o peor aún, que las propias paredes y sombras estaban cobrando vida. Decidimos volver al patio y echar un vistazo a la entrada principal. Bajamos sintiendo que se acumulaba una tensión inexplicable. Cuando nos encontramos cerca de las persianas gigantes, tuvimos que esforzarnos para abrirlas. Una de las hojas estaba abierta con una manivela, la otra estaba cerrada a cal y canto.
Por el estrecho hueco nos colamos en la inmensa penumbra, donde nos recibió un olor a humedad y algo más asqueroso. No pude identificar el olor, más parecido al aire viciado de mazmorras centenarias, mezclado con un matiz agrio. En el interior nos esperaba una amplia sala con altas columnas que se ahogaban en la penumbra del techo. Alumbramos con nuestras linternas, intentando ver el fondo. Las columnas se alzaban en varias filas, cada una decorada con bajorrelieves que representaban escenas de personas que se inclinaban para ofrecer sacrificios a una criatura desconocida. Nuestros pasos resonaban con fuerza. Kevin estaba haciendo fotos, pero dijo que las cámaras nunca enfocaban bien. Las fotos salían borrosas, como si los objetivos estuvieran empañados. Incluso hice una toallita húmeda y le limpié la lente, pero no sirvió de mucho. Empezaba a pensar que el propio templo no quería que inmortalizáramos su imagen. Me fijé en que algunos de los bajorrelieves tenían detalles clave parcialmente borrados, como si los anteriores ocupantes hubieran intentado tachar o destruir símbolos concretos. Aquí podía ver la imagen de unas fauces gigantes, y aquí la de un grupo de personas que eran arrastradas hacia la oscuridad. Mi mirada se detuvo en una columna, donde en la parte inferior estaba tallada una larga figura arrodillada, pero con una sonrisa animal. Parecía tener 6 brazos. Rachel levantó la vista y se horrorizó. Parece algo entre un humano y un depredador. A medida que nos adentrábamos, las columnas se ensancharon y vimos la semblanza de un altar o una elevación en el extremo opuesto de la sala. Allí había un gran sarcófago o contenedor de piedra. Su tapa estaba parcialmente levantada, y a través de este hueco sobresalía una cadena que se dirigía hacia el interior. Sentí un escalofrío. Miguel nos alcanzó y se acercó, iluminando el sarcófago con su antorcha. El interior estaba oscuro, y lo único que pude ver fueron trozos de cadena y algunos trapos. Tal vez fueran ropas o telas que habían servido para cubrir al muerto, pero todo parecía como si alguien hubiera escapado de aquí, o, por el contrario, alguien hubiera empujado la tapa desde dentro. Nos quedamos estupefactos, sin saber qué decir. Kevin levantó la cámara, hizo una foto, pero en ese momento la linterna parpadeó. Se apagó un segundo. Oí a Rachel exclamar temerosa: ¿Has oído eso? Al principio pensé que era el eco de nuestros pasos otra vez, pero el sonido era como un rugido lejano, o incluso un gemido, que venía de debajo del suelo. Se me erizaron todos los pelos de la piel. El sarcófago parecía no haber sido tocado en mucho tiempo, y de algún modo el sonido provenía de un nivel más profundo. Y entonces el suelo bajo nosotros tembló ligeramente. Rachel estuvo a punto de caerse otra vez. Repasé mentalmente las posibles explicaciones. Un terremoto, el desplazamiento de las rocas, pero la sensación se parecía más a un latido, como un corazón gigante latiendo bajo las bóvedas de piedra. Kevin murmuró: ¿podrían ser los vacíos, el sonido del viento? Pero a juzgar por las expresiones de sus rostros, nadie creía una explicación tan sencilla. Con un movimiento brusco, Michael empujó un poco más la tapa del sarcófago, que se deslizó, dejando al descubierto un hueco más grande. Vi oscuridad. El aire hediondo olía a podredumbre. La antorcha reveló huesos roídos y cadenas remachadas. Uno de los fragmentos de cráneo mostraba marcas de garras. Al parecer, las víctimas habían sido arrojadas aquí, tal vez vivas, para propiciar, no quiero ni saber qué. Sentí un nudo en la garganta. Me di cuenta de que si permanecíamos más tiempo en el templo, podríamos convertirnos nosotros mismos en víctimas. Teníamos que salir e informar de nuestro descubrimiento a un lugar civilizado. Pero los ojos de Kevin y Michael ardían de curiosidad. Querían entrar en las salas subterráneas, en las catacumbas, donde podría haber aún más información secreta. Rachel, por su parte, dijo que ya había tenido bastante. Dudé, comprendiendo que no teníamos mucho tiempo. Decidimos echar al menos un vistazo a las habitaciones inferiores.
pero actuar con rapidez y sin riesgos. Volvimos al patio y buscamos el agujero por el que casi se habían caído Kevin y Rachel. Hicimos una escalera de cuerda improvisada con las fuertes cuerdas que habíamos traído para mayor seguridad. Yo fui primero, luego Kevin y después Michael. Rachel se quedó arriba por si tenían que sacarnos a toda prisa. Estaba húmedo y olía a acre, como a aceite quemado o incluso a sangre vieja. Las linternas iluminaban los escalones de piedra que subían. Seguimos un pasillo excavado en la roca. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de un extraño moho en algunos lugares. En un lugar había huellas en el suelo, huellas indistintas que parecían de pies descalzos, pero alargadas, con los dedos extrañamente espaciados. Recordé enseguida que Paul me había preguntado en el pueblo por las leyendas de demonios que supuestamente rondaban por el templo. Entonces no había dicho nada, solo había negado con la cabeza. Ahora no me cabía duda de que había alguien o algo aquí. El pasillo nos condujo a una gran sala cavernosa. En el centro había un pozo redondo, rodeado de losas de piedra agrietadas. El agua parecía retumbar debajo. Kevin se acercó al borde y alumbró con su linterna, pero el haz de luz se perdía en la oscuridad y solo brillaba de vez en cuando sobre el líquido en movimiento. Michael sugirió gritar para oír el eco, y mientras gritaba, un extraño sonido surgió de las profundidades del pozo, como en respuesta. Algo aulló o gimió, y el agua pareció hervir. Retrocedimos bruscamente, y Kevin se tambaleó hacia atrás, rebotando y casi cayendo de rodillas. Todo en mi interior me decía que tenía que salir de allí, y que tenía que salir ya. Pero eso no era lo que el destino nos tenía reservado. Justo cuando estábamos a punto de dar media vuelta, en algún lugar profundo de los túneles de donde habíamos salido, se oyó un crujido y un estruendo. La linterna de Kevin vislumbró piedras que se desmoronaban, y una sección de la bóveda del corredor debió de derrumbarse. Nos apresuramos a entrar, pero descubrimos que el paso estaba bloqueado por montones de piedras y escombros. Probablemente el templo se estaba desmoronando por fin. Llamé a Rachel, gritando lo más fuerte que pude, pero no hubo respuesta. Las radios no funcionaban. Había interferencias. Estábamos atrapados bajo tierra, y Rachel probablemente estaba al otro lado del pasillo donde se había producido el derrumbe. Michael, iluminando con su linterna los escombros rocosos, intentó quitar algunas piedras, pero el riesgo era grande. Todo corría peligro de derrumbarse aún más. Así que dijo: «Busquemos otra salida. Los complejos antiguos como este suelen tener muchos pasadizos». Kevin repitió confuso: «Estamos jodidos». Pero se fue. Yo aguanté como pude. La idea de que podría haber conducido a todos a una trampa mortal me estrujaba el corazón. Volvimos a la cavernosa sala, buscando pasadizos laterales. Efectivamente, descubrimos algo parecido a una gruta natural que conducía a un lateral. Caminamos hasta allí, apoyándonos en las paredes húmedas, sintiendo el lodo pegajoso bajo nuestros pies, y en algunos lugares, al principio no podía creerlo, había jirones de material fibroso que parecían piel. Se me puso la carne de gallina por todo el cuerpo. Pronto el pasadizo nos condujo a un corredor más estrecho, donde las paredes ya estaban revestidas de bloques de piedra, lo que significaba que formaba parte del propio templo. A la luz de las linternas pudimos ver los antiguos símbolos de los bloques. Se repetían y parecían criaturas agazapadas con rostros distorsionados. Pensé, seguramente deben de ser las mismas escenas de arriba, pero aún más macabras. Por fin el pasillo nos condujo a una gran sala con una alta bóveda. Aquí, en el suelo de piedra, había algunos trozos de madera, como vigas quemadas, y montones de cenizas, como si alguien hubiera hecho fuego. Y todo ello junto a una enorme estatua tallada en la pared. La estatua representaba una criatura con figura humana, pero tenía 4 brazos, cada uno con un símbolo: una daga, un anillo, una cadena y algo parecido a una calavera.
El rostro de la estatua llamaba la atención con una fea mezcla de colmillos y ojos hinchados, y tenía la boca entreabierta en una media sonrisa, lo que resultaba aún más aterrador. El aire parecía vibrar de tensión. Esto parece ser el santuario central. Debería haber una salida si registráis el perímetro. Nos movimos a lo largo de las paredes, manejando nuestras antorchas, pero pronto oímos crujidos. Al principio pensamos que eran gotas de agua. Sin embargo, al mirar más de cerca, noté una vaga silueta en el extremo opuesto de la habitación que parecía un hombre con ropas largas o una capa desechada. Decidí gritar, pero Kevin me agarró del brazo. La silueta no se movía como una persona viva, sino más bien como un suave deslizamiento, sin pasos distintivos. Los haces de luz de la linterna no le llegaban a la cara. De pronto desapareció detrás de una columna. Michael corrió hacia allí, queriendo averiguar de quién se trataba. Pero cuando todos llegamos, no había nadie detrás de la columna. Solo largas estelas de polvo sobre la piedra, como si algo hubiera caminado sobre ella y no hubiera dejado huellas claras. Nuestros nervios estaban a flor de piel. Nos volvimos hacia la estatua y de repente vimos que tenía la cabeza inclinada de forma un poco diferente a la anterior y que había pequeñas grietas en los labios, como si moviera la boca. Debía de ser un truco del ojo, pero en ese momento todos retrocedimos presas del pánico. De repente, la habitación se volvió más fría y de la oscuridad surgió un rugido grave que se convirtió en un quejido. Agarré mi mochila, buscando una pistola de bengalas o al menos un cuchillo. Kevin estaba de pie contra la pared, respirando ruidosamente. Michael parecía petrificado, con la mirada perdida. Me invadió un temor inquietante y premonitorio, como si hubiéramos molestado a alguien que debería haber dormido aquí para siempre. En ese mismo momento, la estatua crujió, como si toda su masa temblara. Me sentí inquieto. La vibración bajo mis pies resonó en mis huesos. Inmediatamente, pequeñas piedras cayeron del techo. Kevin chilló y corrió hacia la salida. Michael corrió tras él, gritando su nombre, y sentí que algo se movía sobre mi cabeza. Me lancé hacia adelante, esquivando por los pelos el enorme trozo que se desplomó desde encima de mí. Se estrelló contra el suelo a centímetros de mí, haciéndose añicos. Salimos corriendo al pasillo, presas de la adrenalina. La oscuridad avanzaba hacia nosotros como una ola. Las farolas parpadeaban. Me pareció oír susurros que se convirtieron en risas silenciosas. Perdidos en los pasillos en ruinas, nos tambaleamos buscando una salida. En algún lugar detrás de nosotros se oyó otro rugido retumbante, del que se hizo eco un aullido salvaje. Todo el templo parecía cobrar vida, escupiendo el odio acumulado durante siglos. No sabía si algo nos perseguía de verdad o si era un juego de la imaginación, pero cada pasillo que recorríamos estaba bloqueado o conducía a un callejón sin salida. Tras 5 o 10 minutos de frenética carrera, nos encontramos ante una enorme puerta de madera. Estaba entreabierta y tras ella se profundizaba otra escalera. Michael, jadeando, dijo: «Tiene que haber una salida por algún sitio». Kevin intentó argumentar que sería mejor volver y cavar entre los escombros, pero se oía un ruido sordo en las paredes y la salida parecía haberse derrumbado. No teníamos elección. Bajamos, aunque parecía una locura, con la esperanza de encontrar otra salida. En esta nueva escalera había un olor desagradable que salía de los escalones de piedra. Me di cuenta de que algunos de los escalones estaban cubiertos de algo oscuro, gelatinoso. ¿Quizás sangre? La camisa se me pegaba a la espalda por el miedo y el sudor. Las escaleras nos condujeron a un estrecho pasillo con techo abovedado, flanqueado por celdas o habitaciones parecidas a celdas. Miramos dentro de una, donde había un montón de huesos entre jarras rotas. Había marcas de arañazos en las paredes, como si alguien hubiera estado escarbando locamente para salir. Kevin se agachó, mareado. Michael permanecía en silencio, pero por la expresión de su rostro, se daba cuenta de que apenas aguantaba. De pronto se oyó un débil parpadeo al final del pasillo, como la llama vacilante de una antorcha.
Nos acercamos cautelosamente, preparados para cualquier cosa. La luz provenía de una puerta entreabierta que daba a una sala circular. Al mirar dentro, no vimos una antorcha, sino una extraña esfera montada sobre una columna. Era ligeramente fosforescente, con un brillo azulado. Tal vez fuera una construcción de jade o cuarzo. Debajo, en el suelo, había una señal que parecía un círculo mágico salpicado de cenizas. Supuse que se trataba de un antiguo mecanismo o dispositivo ritual para sellar algo. Nada más entrar, la esfera se encendió ligeramente, iluminando la estancia con una suave luz azul. Había imágenes en las paredes. La misma criatura con colmillos cuyos brazos parecían atravesar las barreras, y figuras de personas con los ojos cerrados, sosteniendo amuletos o esferas. Parecían sostener a la entidad dentro del círculo. Michael se inclinó hacia el círculo y vio que en el centro había tallada una inscripción similar a las que encontramos en las placas metálicas de arriba. «Probablemente sea un sello», dijo. «Antes, alguien debió de realizar un ritual para encerrar el mal en su interior. Justo entonces se oyó un pisotón, o tal vez un arañazo en la piedra, procedente del exterior. Nos quedamos paralizados. El orbe parpadeaba con más intensidad. Lo vi claro. El sello parecía debilitarse, y nosotros, los huéspedes no invitados, habíamos roto el equilibrio. Tal vez una criatura o una fuerza que había permanecido dormida durante siglos intentaba liberarse. Kevin sollozó. «Tenemos que irnos, ahora». ¿Pero a dónde? La única salida era un pasillo trasero y otro pasadizo que descendía. No había elección. Se oían crujidos en el pasillo que parecían pasos. Saltamos al pasadizo de abajo, intentando no caer en otro callejón sin salida. Casi bajamos corriendo las húmedas escaleras, arriesgándonos a rompernos el cuello. Al fondo había túneles estrechos que se convertían en grutas con goteo de agua, como si estuviéramos bajo la base de una montaña. En algunos lugares, el agua nos llegaba a las rodillas y tuvimos que vadearla sin apenas ver el camino. Las antorchas iluminaban el resplandor de las paredes. De vez en cuando oíamos chapoteos a nuestras espaldas, como si alguien pisara el agua detrás de nosotros. Pero cuando miramos hacia atrás, solo vimos oscuridad. El corazón me latía con fuerza contra las costillas y me sentía como un animal cazado. Kevin había perdido una linterna, se le había caído al agua, y ahora solo quedábamos nosotros tres con las dos restantes. Por fin apareció la tenue luz de un túnel vecino, y con nuestras últimas fuerzas nos abrimos paso. Para nuestra sorpresa, había una brecha que daba al exterior. Un tenue resplandor de luz diurna brillaba entre los escombros de piedra. Corrimos hacia la salida y trepamos por las resbaladizas rocas. Al llegar a la superficie, sentí un viento frío que soplaba contra mí. Nos encontramos en una empinada ladera cubierta de arbustos espinosos. A la derecha se alzaban los enormes muros del templo, y más allá se extendían las cadenas montañosas cubiertas de nieve. A juzgar por la posición del sol, era última hora de la tarde. Arriba, en las alturas, podíamos ver una grieta de donde había salido ese rayo de luz. Retrocedimos unas decenas de pasos, tropezando con ventisqueros y aferrándonos a las espinas, solo para alejarnos de la entrada. Solo entonces recuperamos el aliento. Miré a los ojos de los chicos. Estábamos pálidos, conmocionados. Nadie sabía qué le había pasado a Rachel, si seguía viva allí arriba. Si nos habían traído aquí, tal vez ella había podido salir del templo de otra manera. Pero no podíamos estar seguros. Sugerí que rodeáramos los muros exteriores para encontrarla, o al menos gritar por ella. ¿Podría haber llegado hasta aquí sin ver nuestra salida? Las cosas parecían aún más imponentes desde este lado del templo. Unas torres oscuras se alzaban sobre los salientes de piedra, y en algunos lugares había grietas que hablaban de la vejez de la estructura. Llamamos a Rachel, pero la respuesta fue solo el viento. Pronto empezó a ponerse el sol. No quería quedarme aquí por la noche. Michael dijo que sería mejor bajar al lugar donde habíamos dejado el campamento,
e intentar esperar a Rachel allí, o volver con los guías. Kevin estuvo de acuerdo. El templo nos daba mucho miedo y nadie quería volver voluntariamente. Subimos por la ladera de la montaña intentando encontrar un camino seguro. Apenas media hora después, la nieve empezó a caer, espesa y repentina. La visibilidad disminuyó y caminamos a ciegas, pisando rocas y crestas de hielo. Resbalé varias veces y me raspé las manos. En un momento dado, oí a Mikkel gritar algo, señalando hacia el norte. A lo lejos, a través del velo de ráfagas de nieve, nos pareció ver una figura humana caminando. La llamamos y se quedó inmóvil. Me pregunté si sería Rachel, pero la figura no respondió y desapareció en la nieve. Me pregunté si habría salido la criatura del templo. Nos apresuramos a bajar las escaleras, dándonos cuenta de que si el mal del templo se había liberado, traería la desgracia a todos los que nos rodeaban. Pero, por otra parte, tal vez eran solo nuestras mentes perturbadas las que dibujaban imágenes disparatadas. Por fin llegamos a la meseta donde las tiendas seguían en pie por la mañana. Estaba vacía. Todo nuestro campamento había sido destrozado o dispersado por el viento, o tal vez por las fieras. No pudimos distinguir ninguna huella. Estaban cubiertas de nieve. Del cansancio nos desplomamos sobre los harapos que una vez habían sido una tienda de campaña. No quedaba nada para pasar la noche, así que decidimos esperar. Al amanecer temblábamos de frío, pero estábamos vivos. Pensé que debíamos volver al pueblo, buscar guías, rescatadores que ayudaran a Rachel. Me preguntaba si estaría perdida dentro. Recogimos el resto de nuestras provisiones, nos echamos las mochilas al hombro. El sendero de vuelta estaba nevado, pero era más o menos familiar. Iniciamos el descenso, y entonces, en una plataforma rocosa, vimos una figura encapuchada. Yo, emocionado, pensé que era Rachel, pero me equivoqué. La capucha le quedaba demasiado ajustada. El físico parecía más alto. La llamamos, sin obtener respuesta. La figura estaba estática. Solo el viento movía su túnica a su alrededor. Avancé unos pasos y la figura se dio la vuelta. Bajo la capucha vi unas cuencas oculares vacías y una piel pálida e inhumana. Casi vomito. La cara estaba casi momificada, pero la mandíbula inferior sonreía, mostrando colmillos. Parecía intentar sonreír o gruñir, pero no emitió ningún sonido. Retrocedí y Kevin chilló. La figura desapareció tras un saliente, moviéndose a una velocidad asombrosa. Nos dimos cuenta de que el monstruo del templo, o el guardián, que hacía tiempo que se había vuelto humano, había salido. ¡Corred!, gritó Michael, y seguimos corriendo por el sendero, sintiendo su presencia detrás de nosotros. Del resto del camino apenas nos acordábamos. Todo se mezclaba en una pesadilla continua. Desprendimientos de rocas, vientos huracanados, antorchas parpadeantes. Un par de veces me pareció ver una sombra que se deslizaba detrás de mí, pero cada vez que me volvía, no había nadie. Finalmente llegamos a las laderas más bajas, donde la nieve se convirtió en lluvia fría. Descendiendo aún más, llegamos a los conocidos senderos que llevan al pueblo. Con las piernas temblorosas, llegamos a las primeras casas, donde los lugareños nos vieron medio muertos. Nos acogieron, nos dieron una bebida caliente e intentaron preguntarnos qué había pasado. Pero lo único que pudimos decir fue: por favor, envíen a alguien a rescatar a nuestra amiga, si aún está viva. Pero en cuanto mencioné el templo, la gente se cubrió la cara con las manos, horrorizada. Nadie quería ir allí. Vi la misma mirada de miedo en los ojos de Paul. Las autoridades con las que contactamos prometieron organizar un grupo de búsqueda, pero al cabo de una semana aún no habían hecho nada, alegando mal tiempo y supuestamente un riesgo demasiado alto para los rescatadores. Kevin suplicó, lloró, Michael intentó empujar con rudeza, pero fue en vano. El médico que nos examinó dijo que estábamos en estado de shock y que voláramos a casa. Al final,
Nos dimos cuenta de que los lugareños simplemente no se aventurarían en un lugar maldito al que nadie había ido en siglos. Esperamos en el pueblo un par de días más, con la esperanza de que Rachel consiguiera llegar por sus propios medios. Pero nunca apareció. Ningún voluntario aceptó subir a la montaña. Paul desapareció como si se hubiera caído por el suelo. Por las calles corrió el rumor de que habíamos entrado en una zona prohibida y despertado un mal latente, y que ahora ese poder podría venir a por todos. Me asqueaban esas habladurías, pero me di cuenta. Sí, tal vez habíamos desatado algo maligno. Y aquí estoy, en una metrópolis bulliciosa, escribiendo estas líneas y dándome cuenta de lo ridículo que suena todo. La gente no me cree cuando les hablo del templo, la entidad con colmillos, las estatuas gigantes, las vibraciones subterráneas, los símbolos de cadáveres. Algunos piensan que solo hemos sido víctimas del mal de montaña y del delirio colectivo. Kevin se mantiene despierto. Lucha con pesadillas en las que ve un rostro pálido bajo su capucha. Michael está aislado, intentando analizar las fotos que ha conseguido de las imágenes turbias. En algunas de las tomas borrosas se distingue el contorno de lo que parece una figura fea. Nunca supimos nada de Rachel. Se denunció oficialmente su desaparición. Los lugareños hablan de que el templo está ahora despierto y que el verdadero mal podría pronto filtrarse en el mundo de allí. No sé, tal vez son solo leyendas. Pero al contemplar estas fotos, el tenue contorno de la silueta bestial, me encuentro lamentando cada paso que nos llevó a esa tierra sagrada. Ahora, cuando cierro los ojos, oigo el lejano susurro del viento en las montañas. Sueño con el tintineo sordo de las cadenas y el aullido de las bestias hambrientas bajo la gruesa bóveda de piedra. También sueño con la mirada de Rachel, una mezcla de miedo y la conciencia de que hemos cruzado la línea. Me llama por mi nombre y me tiende la mano, y detrás de ella emerge de la oscuridad un rostro espantoso que muestra los colmillos a su reflejo. Me levanto de un salto sudando frío, incapaz de encontrar mi sitio. Esta historia no ha sido otro descubrimiento científico, ni me ha reportado honores, ni ha aumentado mi reputación. Solo me ha quitado la tranquilidad. No sé si volveré algún día al Tíbet para desentrañar este misterio hasta el final. Probablemente no. Lo que ya he visto es suficiente, y mientras viva, una oscura corazonada perdura en mí. Al mal antiguo no le gusta permanecer encerrado, y, si se le molesta, encontrará la forma de salir. Aún espero que Rachel haya salido de algún modo milagroso, pero mi mente me dice lo contrario. Quizá los pasillos subterráneos del templo se cerraron tras ella para siempre. O peor aún, ya no es humana y forma parte de una fuerza terrible que recorre los pasillos de piedra. A veces, cuando veo pasos detrás de mí, me giro, esperando ver su mirada en las profundidades de las cuencas vacías de los ojos. Pero quizá lo más importante que he aprendido es que los secretos de estas montañas se cerraron por una razón. La gente que vive cerca ha conocido el terrible legado durante siglos. Solo nosotros, forasteros, arrogantes y ávidos de descubrimientos, no escuchamos y rompimos los límites. Quizá el propio templo toleró nuestra presencia hasta que fuimos demasiado lejos. Rompimos los últimos sellos y liberamos la antigua sombra. ¿De quién es la culpa? Después de todo, ¿quién se atrevería a juzgar o cuestionar? Aquí, entre las indiferentes calles de hormigón, a nadie le importa el antiguo templo del Tíbet. Pero yo recuerdo cada piedra, cada estatua, cada gota de horror. Recuerdo cómo el rostro pálido asomaba por los pasillos y cómo las cadenas del interior del sarcófago hendían el silencio. Y no puedo evitar pensar que el templo, aunque parezca abandonado, no está vacío en absoluto. Está cerrado con pesados cerrojos de piedra para que nadie pueda venir y despertar a la oscuridad, cuyas fauces están hambrientas de nuevas víctimas. Pero hemos venido, y me temo que esa oscuridad vive ahora conmigo en cierta medida. A veces, en las horas de silencio previas al amanecer,
Me parece oír de nuevo el rugido subterráneo. Quizá resuena a través de las montañas y los continentes, o tal vez solo sea yo rompiéndome a mí mismo. Y sin embargo, dentro de mí hay una toma de conciencia. El templo no está olvidado. Puede esperar a nuevos peregrinos, y si alguien más decide repetir nuestro viaje, encontrará mucho más que salas de piedra. Encontrará un antiguo horror que ya se ha liberado de sus cadenas, y entonces las breves notas de los desaparecidos en esa zona serán solo el principio de algo peor. Miro mis propias notas y hago una última anotación. Nunca vayas a este templo. Pero, ¿quién necesita una nota así? Nosotros mismos no hemos escuchado las advertencias, sintiéndonos invencibles. Quizá otros hagan lo mismo. Los humanos son estúpidos. Y el templo, colmilludo y cruel, espera, tendido en un sueño de piedra. Al menos he hecho todo lo posible por decir la verdad. Y entonces, dejemos que esta historia vaya a donde pertenece, al abismo de las leyendas oscuras. Y solo las montañas sabrán que no fue una leyenda, sino una realidad, envuelta en una fría penumbra. No tengo fuerzas para seguir. No hay palabras para una moraleja final. Acabo de darme cuenta de por qué el templo lleva siglos cerrado. Y si volviera a abrirse, no sería un buen augurio para el mundo. Eso es todo. No tengo nada más que decir.